Hipócritas, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el tuyo, dice el Señor. El Evangelio del día 22 de junio de 2026, el Señor nos corrija de una manera fuerte y sin pena de decir. Si la Escritura lo dice, lo tenemos que repetir nosotros los que queremos estar en ese camino con Dios. Hoy nos enseña el Señor que no debemos juzgar, pero tampoco debemos dejar que alguien continúe haciendo el mal y dejar ver, porque dice Santiago 4:17, si sabes hacer el bien y no lo haces, comete pecado. O sea, tenemos que corregir la manera y conforme al Espíritu Santo, no a nuestra manera, no a lo que a nosotros nos parece. Entonces sí se puede juzgar. Bienvenidos a la primera lectura. También hay algo que tenemos que ver porque nos habla la culpabilidad por endurecer el corazón cuando ve que está en el error caminando el pueblo de Israel. Sin embargo, endurecieron sus corazones y así no podrán agradar a Dios. Bienvenidos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y las sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Siria. Los instaló en Jalajá, junto al Jabor, río de Gozán, en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y había adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y en sus mismos reyes había introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo había hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios, despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 59. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas, porque se desmora, e hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es útil.
Con Dios haremos maravillas porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócritas, sáquete primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el tuyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios mío, pidamos al Espíritu Santo para que nos acompañe el día de hoy, porque esta es una reflexión que nos trae un movimiento de pensamiento. ¿Qué es lo que debemos caminar y cómo vamos a caminar delante de los ojos de Dios? Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén. Bien, queridos hermanos, tan solo uno puede escuchar este video que llega a reflexionar. Ya es una fiesta en el reino de los cielos. Porque aquí tenemos que ver muy puntualmente lo que nos dice el Señor. Número 1. Este pasaje nos enseña a reemplazar la crítica destructiva y la hipocresía por la autocrítica que la humanidad hacemos durante el tiempo. Jesús prohíbe el discernimiento, pero Jesús no prohíbe el discernimiento, más bien advierte contra la actitud juzgar, condenar a otros ignorando nuestros propios defectos o pecados. Así, claramente, Jesús no nos condena para juzgar, sino que porque estamos en pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ver cómo estamos delante del Señor. Número 1, el usar y medir errores los demás será la misma que Dios, siempre de hacer superior y condena. Porque muchas veces llegamos a juzgar y a decir: mira, esto, lo que estás haciendo, te vas a ir al infierno. Es un juzgar muy más allá, y eso no es el camino, porque nadie puede condenar. Así como el Señor dijo en San Juan, creo que 10 en adelante: yo he venido para que tenga vida. O sea, San Juan 1:1 o San Juan 3:16. Tanto amó Dios el mundo y envió a su Hijo único para que aquel que crea tenga vida eterna, porque el Padre envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que se salve por él. El mismo Jesús no viene a condenar. Y entonces nosotros no podemos condenar, más bien tenemos que amar.
Pero el amor al prójimo es sumamente importante. El amor a la caridad, el amor de decir las cosas tal y como nos dice el Señor. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 19, lo leo. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que aparta un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace volver muchos pecados. O sea, el amor a la verdad es importante, pero con la palabra del Señor. Voy a corregir o voy a enseñar o algo criticar que alguien está haciendo algo malo, tengo que utilizar la palabra de Dios, no lo que a mí me venga en gana y decir a la persona. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Oh, es algo duro. Si yo voy a juzgar, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy cumpliendo este mandamiento o no. Pero Jesús nos dice, ¿por qué corrijas a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga. Los rabinos en aquellos entonces corregían a la gente, los imponían leyes y preceptos, leyes morales. Bueno, la ley moral sí es correcto, pero hay leyes, otras leyes que no son ceremoniales, que hay que practicar. Y si no practica, pues lo van a juzgar. Ahí donde Jesús hablaba, que porque ellos pusieron la ley y hay que cumplirlas. No, aunque ellos tendrían pecados, o mismo nos pasa en este tiempo. Nosotros queremos juzgar, pero nosotros no estamos cumpliendo entre el camino del Señor. Nos pasa mucho con los hermanos del otro lado. Ellos empiezan a sacar documentos que por supuesto de la iglesia, de la comunidad primitiva, resulta que es una versión de una doctrina X. Entonces cambiaron lo que dice el documento original, por ejemplo, en San Irineo. Y empieza a juzgar que esta iglesia no es la iglesia verdadera. Con un documento falso, eso se llama pecado. Igual manera, cuando nos hablamos de la escritura y cambiamos el sentido de la palabra o discernimos o interpretar mal, eso es un pecado. Queridos hermanos, Dios nos invita el día de hoy que debemos ser justo a lo que estamos juzgando, porque si no nosotros mismos hacemos utilizar la ley donde no es correcto. Romanos 14:2, vamos a ver, Romanos 14:4 nos dice algo por aquí muy bueno. 14:4. ¿Y quién eres tú para criticar y ser al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae es asunto de su patrón, pero no se caerá porque su Señor tiene poder para mantenerle en pie. Cuando no discernimos lo que estamos juzgando, estamos cayendo en el error. Corintios, 1 de Corintios 5, parece, vamos a ver. Vamos a ver 1 de Corintios. 1 de Corintios 5:12. Aquí nos dice el Señor también que nosotros debemos mantener 5:11.
Yo les decía que no tuvieron trato con quienes amemos. No, 5:12. Yo no tengo que juzgar a los que están fuera, pero no son los que están dentro. Oiga lo que dice. Yo no tengo por qué juzgar a los que están afuera, pero no son ustedes quienes deben juzgar a los que están adentro. Deje que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen el perverso dentro de ustedes. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice Pablo, después de mi partida vendrán lobos que no perdonarán al rebaño y que entre ustedes mismos han salido. Ahí está, ahí donde hay que juzgar. Termino con esto. Santiago 4:11 nos dice también, hermanos, no critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace juez, habla contra la ley, y que hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te condene, juzga a la ley y cúmplila. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Aquí está. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Con mi propio criterio, con mi propio pensamiento, no se puede. Tengo que sujetar a la palabra de Dios para poder decir, aquí dice el Señor. Entonces sí, yo lo único que tengo que hacer es prestar mis oídos y mi boca, mis ojos, para anunciar este mensaje. Bienvenidos.